Bueno, vamos a continuar. Ya hablamos, o a manera de relatoría, pues hemos dicho que la investigación o investigar ha sido desde el inicio de nuestra especie, ¿sale? A partir de la observación y que existe una ciencia, la nociología, que es la que se encarga de estudiar el conocimiento. Sabemos que hay diferentes tipos de conocimientos y podemos entender como el conocimiento o el conocimiento como la relación que existe entre un sujeto que conoce y un objeto que es el objeto conocido, ¿sale? Eso es lo que podemos entender como conocimiento y sabemos que hay diferentes tipos de conocimientos, empíricos, intuitivos, religiosos, filosóficos y el conocimiento que nos ocupa a nosotros en específico es el conocimiento científico, ¿va? Hemos dicho también que el conocimiento científico es el objetivo principal, es explicar, predecir y controlar fenómenos de manera objetiva, sistemática y verificable, basándose en métodos rigurosos que nos permiten obtener datos confiables. Este conocimiento científico busca ampliar el conocimiento sobre la realidad y ofrecer soluciones o respuestas fundamentadas a problemas o preguntas específicas. También hemos visto que dentro de los diferentes tipos de conocimientos tenemos el conocimiento científico y como este tipo de conocimiento es tan específico, tan extenso, se ha derivado un área, una rama de la filosofía que es la epistemología, que se encarga justamente del conocimiento científico. Recordemos que la epistemología estudia la naturaleza, el origen, los límites y la validez del conocimiento científico. Y hasta ahí, pues recapitulando, regresamos a lo que es investigar y sabemos que investigar es el proceso sistemático de búsqueda de recopilación, análisis e interpretación de información con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre un tema, responder preguntas o resolver problemas, y esto implica el uso de métodos, técnicas e instrumentos que permiten obtener datos confiables y verificables. Y entonces aquí vamos a tomar estos tres conceptos: el método, la técnica y el instrumento. ¿Sale? Sabemos pues que investigar es un proceso sistemático de búsqueda, de recopilar, de analizar y de interpretar la información con el objetivo de ampliar el conocimiento, ¿sale? También sabemos a estas alturas que busca responder preguntas o resolver problemas y para lograrlo necesitamos apoyarnos de tres elementos fundamentales: el método, la técnica y el instrumento. Estos tres componentes forman lo que llamamos el aparato metodológico, ¿vale? Recuerden que en la exploración les preguntaba que si sabían a qué hacía alusión el aparato metodológico, y estos tres componentes componen el aparato metodológico: el método, la técnica y el instrumento. El aparato metodológico es, en pocas palabras, la estructura que sostiene la investigación, el cómo del proceso científico, ¿sale? Es la forma en que obtenemos información, la analizamos y llegamos a conclusiones válidas. Estos tres elementos tienen sus propias características, cada uno de ellos en conjunto forman el aparato metodológico, y respecto del método, podemos decir que es la ruta general que seguimos para investigar. Dentro de él hay tres elementos que forman parte de su estructura, o tres características principales, o tres elementos que lo componen. Estos elementos es el enfoque, el nivel de profundidad y la temporalidad, ¿vale? Respecto del enfoque, el enfoque puede ser cualitativo, cuantitativo y mixto, y lo que busca el enfoque, o el enfoque establece pues la perspectiva general del estudio, es decir, cómo se abordará el fenómeno. Puede ser que abordemos ese fenómeno desde una perspectiva cuantitativa, cualitativa o mixta. El enfoque se elige en función de la pregunta de la investigación, si necesitamos medir, describir o comprender significados. Lo veremos más adelante para saber cuáles son los elementos que debemos de considerar para determinar el tipo de enfoque que va a ocupar
nuestra investigación, ¿sale? O el tipo de enfoque que vamos a utilizar dentro de nuestro aparato metodológico, específicamente lo que corresponde al método. El método, por otro lado, también lo compone el nivel de profundidad. El nivel de profundidad indica qué tan lejos queremos llegar en la comprensión del fenómeno. Los niveles más comunes son exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Pero cuando hablamos de cada nivel de profundidad, cada uno de estos tiene características. En sentido general, muy general, porque lo vamos a ir describiendo y desglosando o desmenuzando cada uno de ellos. Imagínense ustedes que van a ir a una nueva ciudad. Están investigando y van a ir a una nueva ciudad o van a ir a un nuevo terreno para ver qué encuentran. Ah, bueno, si no conocen nada, su primer observación, su primer viaje va a ser para ir a explorar, ¿sale? Vamos a ir a explorar, vamos a ver qué hay. En función de qué hay, ya podemos empezar a describir eso que nosotros estamos encontrando, ¿va? Entonces, un nivel de profundidad es el nivel de profundidad de exploratorio. Otro, cuando ya conocemos, ya no hay que explorar, sino que ya sabemos qué hay en ese terreno, pues entonces un nivel de profundidad es describir eso que encontramos. Otro nivel de profundidad es empezar a correlacionar eso que existe, eso que ya describimos, y entonces empezamos a correlacionarlos para poder explicarlos o irnos a otro nivel de profundidad, que es el nivel de profundidad explicativo, y finalizamos con nivel de profundidad experimental, ¿sale? Cuando hablamos de nivel de profundidad de experimentación, nos referimos a estudios que buscan comprobar relaciones causales mediante el control y la manipulación de variables. No solo observan lo que ocurre, sino que provocan condiciones específicas para analizar las respuestas, ¿sale? En los otros niveles observamos, vamos, exploramos, vamos, describimos, vamos, correlacionamos, vamos, explicamos, pero cuando hablamos de un nivel de profundidad, ya existe una manipulación de variables, ¿vale? Para buscar o analizar las respuestas que existen. En psicología, esto ocurre cuando un investigador modifica un estímulo para observar su efecto en la conducta o en las emociones. Por eso la experimentación es el nivel de profundidad más alto y en este nivel se busca demostrar causalidad, ¿sale? Y por último, el último elemento que conforma al método es la temporalidad. La temporalidad se refiere al tiempo que abarca el estudio. Esta puede ser transversal, cuando se analiza un fenómeno en un solo momento, o longitudinal, cuando se sigue el mismo grupo a lo largo del tiempo. La elección de nuestro nivel de profundidad, nuestro enfoque y nuestra temporalidad depende nuevamente de la investigación que vamos a tener, los tintes que se van a dar, y en específico la temporalidad depende del tipo de fenómeno o de los objetivos de estudio. Otro elemento que conforma este aparato metodológico es la técnica. Recuerden, es método, técnica e instrumento. Respecto de la técnica, es el procedimiento que usamos para recoger los datos. Mientras el método marca la ruta, la técnica indica cómo avanzamos por ese camino. Por ejemplo, si mi método es cualitativo, puedo usar entrevistas, observaciones o grupos focales. Pero si mi método es cuantitativo, entonces puedo aplicar encuestas, pruebas o experimentos. En resumen, las técnicas, las técnicas, como lo menciono, las técnicas están ligadas al método. Las técnicas hacen que el método pueda operar, ¿vale? Entonces, es este procedimiento sistemático y planificado mediante el cual el investigador obtiene información necesaria para responder a las preguntas de investigación. La técnica traduce el método general en acciones concretas, ¿sale? Nos permite operarlo, pues. Las técnicas de investigación son procedimientos o maneras concretas de recolectar datos dentro de un método, y también nos podemos saber que la importancia de estas técnicas de recolección de datos
es fundamental en la investigación porque permite obtener información fiable y válida directamente del objeto de estudio, garantiza que los datos recopilados respondan a los objetivos y preguntas de investigación, facilita el objetivo y precisión al momento de interpretar esos resultados y asegura que el proceso sea sistemático y replicable. Recuerden, en psicología es clave, bueno, en realidad en toda la investigación, en toda metodología de investigación, es clave las técnicas, pero en metodología es clave porque trabajamos con fenómenos complejos como pensamientos, emociones y conductas, por lo que elegir la técnica adecuada es esencial para no sesgar los resultados. Pero de igual manera, en próximos videos veremos cómo se configura nuestro aparato metodológico. En función de determinada investigación que nosotros vamos a realizar, tenemos que saber respecto de nuestro método qué enfoque, qué nivel de profundidad y qué temporalidad vamos a asignarle a esta investigación. También tenemos que saber sobre qué técnica vamos, o cómo vamos a recolectar los datos, qué es la técnica. Y bueno, cuando hablemos de técnicas, vamos a hablar de diferentes tipos de técnicas. Tenemos la observación, la entrevista, la encuesta, el cuestionario, el análisis documental, el experimento, el grupo focal, el estudio de casos y el registro diarios o bitácoras. ¿Sale? Son parte de las técnicas que tenemos para recolectar los datos. Aquí se presenta un cuadro donde se muestra la descripción de manera general de cada uno de ellos. Recomiendo que pongan pausa y le den una lectura para saber de qué va cada una de estas técnicas. ¿Sale? Y por último, tenemos el instrumento. Recuerden que estos tres elementos, método, técnica e instrumento, conforman el aparato metodológico. Respecto del instrumento, es la herramienta concreta con la que aplicamos la técnica. Una es la técnica y la otra la herramienta, es decir, dónde vamos a plasmar esos datos que vamos a recolectar, dónde los vamos a plasmar, dónde los vamos a juntar, dónde los vamos a expresar. ¿Sale? Si la técnica es la entrevista, el instrumento será la guía de la entrevista. Si la técnica es la encuesta, el instrumento será el cuestionario con el cual vamos a hacer esa encuesta. ¿Sale? Es el formato o medio físico o digital que nos va a permitir registrar la información que recabamos a partir de nuestras técnicas. ¿Vale? El instrumento es la herramienta específica que nos va a permitir o que permite al investigador recolectar datos de manera sistemática, organizada y objetiva. Es a través o es el medio concreto a través del cual se aplica una técnica de recolección de datos y traduce en una forma práctica lo que se busca observar, medir o registrar, asegurando que la información obtenida sea válida y confiable. ¿Sale? Eh, en esta técnica, por ejemplo, en observación psicológica, el instrumento es la herramienta concreta que se utiliza para registrar la observación observada. Si nosotros vamos a hacer una observación, ¿dónde vamos a guardar esa información? Ah, bueno, pues podemos grabarla o podemos ir tomando nota, ¿sale? No basta con observar, es necesario tener una manera organizada y sistemática de anotar, de registrar y posteriormente analizar lo que ocurre, ¿va? Ese sería el instrumento. Y pues tenemos varios instrumentos, ¿sale? Tenemos estos instrumentos que de igual manera pueden ponerle pausa y revisar de manera general cada uno de estos o en qué consiste a grosso modo estos instrumentos: guía de observación, cuaderno de campo, diario de campo, formato de registro conductual, entre otros. Recuerden que todo parte de la observación, y la observación sin instrumento pierde sistematicidad, hablando en metodología, ya que los instrumentos permiten comparar, medir y analizar lo observado de manera objetiva. ¿Sale? Y pues estos son los ejemplos de los instrumentos. Nuevamente retomamos el concepto de investigar. Y sabemos que dentro de esta investigación, como proceso sistemático que busca recopilar, analizar y todas estas cuestiones de la información, esto implica el uso de métodos, técnicas e instrumentos. Y justamente son estos elementos los que conforman el aparato metodológico. ¿Va?
En resumen, el aparato metodológico está conformado por el método, la técnica y el instrumento. El método nos da la ruta, la técnica define el procedimiento y el instrumento nos da la herramienta. Estos tres elementos combinados permiten transformar la observación en conocimiento científico. Investigar no es solo recopilar información, es construir conocimientos de forma ordenada, crítica y también verificable, ¿sale? Y en esta construcción, el aparato metodológico es el puente entre la teoría y la evidencia. El aparato metodológico es el instrumento, la herramienta, valga la redundancia, el aparato con lo cual o con el cual vamos a construir conocimiento, pero no cualquier tipo de conocimiento, en específico el conocimiento científico. Saludos.